Muy buena tarde, tercer año, grupo A, Eduardo Antonio, Edgar Muñoz, saludarlos. Un gusto que estemos en clase. Bien, ya hicimos el encuadre en la sesión pasada de qué es lo que vamos a hacer en esta unidad, en la unidad 2. Se trata, llega a nuestra oficina de marketing y diseño, un empresario que ya tiene una empresa creada, pero que tiene por intención que nosotros nos encarguemos de vender sus productos a través de una revista digital y en físico. Esto al estilo de lo que es Mercado Libre, lo que es Amazon o Wish, o los diferentes puntos de venta que hoy día hay. Pero esta persona pretende que nosotros, como compañía, hagamos precisamente la creación de su nueva empresa o el nuevo estatus de su empresa con la única meta de que le sirva a él el acta constitutiva de su empresa. Ese es el primer punto que tenemos que observar, compañeros. El acta constitutiva de su empresa que tenga por finalidad que le sirva a él el acta constitutiva en México y en el mundo. Eso es lo primero que tenemos que ver. Pero al hablar del mundo, no es de todo el mundo. Estamos hablando únicamente del espacio que ocupa el continente americano en habla inglés y español. Excluimos el portugués, que está allá en Brasil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos un colegiado de abogados, tenemos contadores, tenemos ingenieros, tenemos especialistas en geografía, especialistas en filosofía, toda una cadena de personas, de personajes que se van a encargar a brindarnos su trabajo. Los abogados tendrán que ser especialistas en derecho comparado, porque van a tener que verificar que se constituya o que se verifique el acta constitutiva de la empresa que esta persona ya trae aquí en México, para efectos de que esta empresa pague en impuestos lo menos posible. Pueda tener alguna exención en impuestos, pueda reducir impuestos y pueda, además de ello, no tener tanta carga tributaria. Pero estos mismos abogados van a tener la necesidad de contratar un despacho en la Unión Americana. Fíjense qué curioso, porque son 51 o 51 o 52 estados que comprende Estados Unidos. Y la legislación, de acuerdo al civil law de ellos, la legislación de cada entidad confederada, tiene aspectos diferentes en el manejo de los tax. Allá los impuestos no se llaman impuesto sobre la renta, IVA o IEPS, allá se llaman tax, los famosos tax. Llevan en promedio un 10% del gasto directo del producto o de la actividad que tú desarrolles. Y esto nos tiene como compañía que vendemos este servicio en un dilema, porque tendríamos que decirle al dueño de la misma que nos refiera qué parte de la Unión Americana es en la que va a impactar el producto. Y él nos dice en todos. Tendríamos que revisar en el Civil Law de la Unión Americana si alguna de las reglas que contienen en materia fiscal y civil permiten que haya un acta constitutiva para que pueda operar la empresa en todos y cada uno de los estados de la Unión Americana. Primer trabucle, o primer gran problema que tienes como abogado. Conectarte con un despacho que te atienda y reconocer que allá el trabajo del abogado es diferente al del abogado mexicano. Allá el postulante, el despacho jurídico te cobra en promedio de 250 hasta 350 dólares por hora. Como que si fuese un despacho de psicología, te ponen el reloj y te empiezan a escuchar. Incluso por vía electrónica, como estamos hoy día en esta plenaria.
Ya dejamos satisfecho ese requisito, ya dejamos cubierta esa situación y ahora nosotros tenemos que verificar que ya está el despacho contratado, ya conseguimos una norma que permite que hagamos un acta constitutiva parecida a la de este país para que pueda registrarse allá y ese gasto lo tenga que cubrir el empresario. Y preguntarle también si en el Canadá va a solicitar también que su acta constitutiva, la de esta empresa, se registre por allá. ¿Qué ejemplo tenemos muy claro? Pepsi Cola, Coca-Cola, Kimberly Clark, todas las empresas que ven ustedes que venden los productos que consumimos nosotros a diario, son las que vamos a verificar el estatus de ellas para poder verificar cómo hacer el registro allá en, en el Canadá, ya no nada más en Estados Unidos. Y ahora, bajar a Centroamérica para verificar el registro y el otorgamiento de la denominación de esta empresa de tipo nacional y de tipo transnacional. Son dos estilos. Son muchas situaciones que se tienen que cubrir para que dimensionen el aspecto legal de lo que podemos hacer como persona física o como persona moral. Y hacia abajo, hacia Sudamérica, la misma dinámica con la exclusión de lo que es precisamente el Brasil, que tiene como lengua, el francés digo yo, el portugués, y las Guyanas que tienen por ahí también una de ellas, el portugués me parece también, y el francés como lenguas de origen. Eso es lo que tenemos que visualizar en la creación del acta constitutiva de origen aquí en México. Y en ese contexto que les estoy platicando, es como les presento precisamente el trabajo que vamos a desarrollar. Tenemos que visualizar los tres contextos, porque nosotros tenemos que manejar para la vida, ustedes tienen que manejar para la vida en este momento, en estas 4 semanas, cómo una persona moral nace, cómo inicia su marco jurídico fiscal, cómo se identifica frente a los impuestos y qué tipo de situaciones llega a generar. Vamos a ver un breve video de 2 minutos y fracción, donde nos hace la primera gran división entre lo que es una persona jurídica y una persona física en materia de impuestos. Comentamos en un momentito. Del video titulado ¿Qué es y cómo funciona el SAT? Pero si no has tenido la oportunidad de verlo, no te preocupes. Lo dejaré en la descripción de este video. Y por supuesto, que aprovecho para invitarte a que visualices nuestro contenido y compartas esta información. Si ya lo checaste, recordarás que te hablé de los 6 regímenes fiscales para las personas físicas y los 2 regímenes fiscales para las personas morales. Y a continuación, te explicaré en qué consiste cada uno. Sin más, iniciamos. En el caso de las personas físicas tenemos 1. Asalariados. Son personas que reciben sueldo a cambio de la prestación de sus servicios. Obtienen prestaciones, vacaciones, seguro social, aguinaldo, entre otros, y utilidades de la empresa en la que laboran. Los asalariados presentan su declaración de impuestos una vez al año. 2. Servicios profesionales. Son las personas que prestan sus servicios de manera independiente, también llamados freelancers. Estas personas no obtienen prestaciones ni utilidades de la empresa o institución para la cual laboran. Presentan su declaración de impuestos ya sea de forma anual o mensual. 3. Actividades empresariales. Personas que tienen actividades comerciales, su negocio en ámbitos industriales, de transporte, agrícola, ganadero, de pesca o silvícolas, talleres, cafeterías, restaurantes, tiendas, etc.
lucrativos. Son asociaciones civiles que no obtienen ganancia económica por sus actividades. Ahora sí, ya tienes la información completa. Nosotros seguiremos. Vean entonces la gran división que tenemos en el manejo de las personas en tratándose del pago de impuestos en México. Eso es lo primero que tenemos que ubicar nosotros de manera total. El primer encuadre que tienen que hacer ustedes es el reconocer que en México existen personas físicas que van a tener una situación en la que van a deber realizar el otorgamiento de su RFC. Ya vimos cómo se hace. Las personas jurídicas que van a hacer también lo mismo, con una dinámica casi parecida, pero que se van a subdividir en dos tipos. Las que obtienen lucros, o un lucro, dinero efectivo, y aquellas que no tienen un lucro. Ya habíamos platicado en derecho civil el hecho de que las personas jurídicas, en especial las fundaciones, las asociaciones y desde luego las sociedades civiles, todas ellas se constituyen sin ánimo de lucro. Las que tenemos por excelencia en México en el diseño del lucro son las que derivan y se conocen de la famosa ley de sociedades mercantiles. Eso es lo primero que tenemos que ubicar. Y en ese contexto, en este histórico, vendría ya la narrativa de la primer gran pregunta que aquí tendríamos que formular. ¿Por qué debo de elegir un régimen como persona moral? Para hablar de un régimen estamos hablando del sistema fiscal. Y tú como asesor de una empresa o como parte de una empresa, lo que menos quieres es pagar mucho en impuestos. La asesoría contable debe de ir encauzada a elegir la mejor ruta para que puedas generar cómo exentar impuestos y desde luego cómo pagar menos, muchos de ellos, que en su histórico son 3 aquí en México. Dentro de la respuesta de la pregunta vamos a encontrar que es un deber, es una obligación de todo gobernado, reza el artículo 31, fracción quinta de la Constitución, el pagar impuestos. O sea, es un deber de todos. ¿Qué es la persona moral? Bueno, pues es aquel ente jurídico que varias personas físicas le vamos a conformar, con lucro o sin lucro, que es lo que yo les comentaba en la sesión pasada. Y así viene el primer punto importante a nuestro cliente, el que yo les comentaba al inicio de la clase. Primero tenemos que constituir la sociedad mercantil. Al constituirla, enseguida tenemos que gestionar su RFC. Ya ustedes conocen la ruta para poder dar de alta el Registro Federal de Contribuyentes de una persona jurídica. Recuerden que varía, que tiene cierta cantidad de caracteres diferente a la de nosotras, las personas físicas. En ese sentido, se tiene que generar el RFC de acuerdo a la actividad social de nuestra empresa. Ahí tengamos mucho cuidado. Hay quien, cuando se da de alta o da de alta su situación de régimen fiscal, procuran o intentan tener un wow, que se vea muy hermoso, muy bonito el título, muy rimbombante, pero como se percataron en 3 o 4 videos anteriores de la propia sistema de atención tributaria, pudieron observar que son rubros diferentes, pero que marcan tu poder adquisitivo y como consecuencia el dinero que tú vas a pagar en materia de impuestos a esa secretaría. Es lo primero que tenemos que evitar. Ahí el contador es el que te tiene que hacer la cobertura en la mejor de las maneras. Y tener mucho cuidado porque en el esquema contable es más fácil que te diga el contador, y lo viví en persona, lo viví en mi caso, que te diga tienes que depositar o pagar tanto, a que te diga tú sales en ceros. Necesitas siempre no pagar, sino de lo mismo que el Estado va reteniéndote en materia de impuestos, que tú no reflejes un saldo en tu contra, sino que tengas un saldo siempre en tu favor. Y así tenemos que para el sistema tributario mexicano existen un régimen de tipo general,
que es para las empresas o sociedades mercantiles, que ya las veremos quiénes son. Y es el otro donde se están insertando los fines no lucrativos, fundaciones, asociaciones, sociedades civiles y desde luego sindicatos y comisariados ejidales, que son los que no tienen un fin de tipo lucrativo. Cada uno de ellos tiene un estatus diferente. Y así es como vamos a hacer el comentario más básico que podemos encontrar en la website de este tipo de regímenes. El régimen general. ¿A quién le aplica? Está con negritas. Toda persona jurídica que tenga un fin lucrativo se va a insertar necesariamente en el régimen general. Su consecuencia va a ser, permítanme ver un mensaje. La consecuencia de ello va a ser que cada uno de nosotros reconozcan los tipos de empresas, como las ven señaladas aquí en los paréntesis, pero vean ustedes, también tenemos sociedades civiles como almacenes de depósito, arrendadoras financieras, instituciones de crédito, que son a veces las OFOM, seguros y fianzas, que son los bancos y casas de bolsas o valores, y organismos que van a buscar a través de la autonomía realizar la comercialización de bienes y servicios. Y desde luego, los fideicomisos que se llegan a establecer por parte de las empresas. Esto es lo que tenemos que encontrar nosotros y ubicar en primer punto, porque es información que nos va a ser útil al momento de instalarla en la elaboración de nuestra acta constitutiva. Son palabras nuevas que ustedes van a encontrar, pero finalmente un acta constitutiva la vamos a ubicar como un acta de nacimiento. Obvio, no de una persona física, sino de una persona jurídica, en su caso, una sociedad mercantil. Y aquí es a donde, bueno, viene el siguiente aspecto. ¿Qué obligaciones fiscales vamos a cumplir o tenemos que cumplir? Número 1, esa persona jurídica se tiene que dar de alta para obtener su RFC. Número 2, esa misma persona tiene que obtener una firma electrónica avanzada llamada fiel. En el caso de nosotros, las personas físicas, en su oportunidad a mí me pidieron que llevara una memoria USB y esa firma fiel la tengo aquí en esta USB. De hecho, no la ocupo para nada. La tienes que tener en una USB donde sepas dónde está, porque es todo un esquema complicado recuperarla o encontrarla. Esa USB no la ocupes para nada más, porque cuando tu contador te pida la contraseña o te pida los datos que vienen encriptados, es como él va a poder accesar al histórico que tienes en la nube del SAT. Eso es lo primero que tienes que ubicar. Y bueno, en ese esquema también vas a poder ubicar que tú vas a poder como persona jurídica ya inscrita y obviamente ya hecho tu trámite ante notario público o ante corredor público, que son los dos que pueden dar de alta o registrar, voy a explicarlo de esta manera, el nacimiento de una persona jurídica, pero propiamente no es nacimiento, sino es constitución de una persona de este estilo. Vas a hacer tu inscripción, te va a mandar avisos, el Registro Federal de Contribuyentes, te va a otorgar tu cédula, como ya habíamos visto también en clases pasadas, y ahí vas a decidir en el llevado de tu contabilidad. Si la contabilidad llega a ser electrónica, se tiene que someter a lo que dice el reglamento del Código Fiscal de la Federación en materia de sistemas electrónicos. Y aquí te marca un contexto que es complejo conocer. La capacidad de generar el famoso concepto XML. ¿Qué es ese tipo de archivos? Esa es la primera gran pregunta que tendríamos muchos. Aquí me voy a permitir apoyar también en un video que encontré en la website sobre qué es el XML. Veamos con atención, son conceptos nuevos que van a ir surgiendo ya a partir de nuestra vida profesional. XML son las siglas para Extensive Markup Language, o en español, lenguaje de marcado extensible.
Como sus siglas lo dicen, XML es un lenguaje de marcado similar a HTML. ¿Que no sabes qué es HTML? Amigo mío, pues tengo un video que habla sobre eso, pero no te preocupes, terminando el video lo puedes ir a ver. Pero ahora ponerme atención, que viene lo bueno. XML, a diferencia de HTML, eres tú quien inventa las etiquetas, o bueno, la documentación con la aplicación con la que te quieres comunicar. Bueno, tal vez no lo he explicado bien, pero es muy común que las aplicaciones se comuniquen entre sí. Entonces, XML sirve para la comunicación entre aplicaciones. De hecho, en los años 1600, en los años 70, había dos problemas. Uno era almacenar gran cantidad de información y el otro era el de compartir dicha información. Así que IBM inventó este lenguaje para resolver esos dos problemas. Dentro de XML se encuentra DTD, o definición de tipo de documento, el cual especifica qué datos debe tener tu XML. Y es que XML puede ser más complejo de lo que se piensa. Y es que he visto libros enormes hablando de este lenguaje, por lo cual este video nunca terminaría. Pero les voy a decir algo. XML es un estándar internacional. De hecho, en mi país, México, el gobierno lo ocupa para la comunicación entre sus diferentes aplicaciones. Pero donde se ve más es en el SAT, o para los cuates, Servicio de Administración Tributaria, no, que no tiene cuates, donde ocupan un comprobante fiscal digital por Internet, o CFDI, y el documento está escrito, adivinaron, en XML. Pero XML no es el único que sirve para la comunicación entre diferentes aplicaciones. También existe JSON, que hablaremos en videos posteriores. Por eso, si no te has suscrito, suscríbete y dale a la campanita. Esto es lo que podemos encontrar sobre este tipo de videos, y el lenguaje que ustedes están observando es un lenguaje especializado en materia de MS2. Finalmente, cuando vean en una pantalla, en un CPU, en una laptop, el fondo negro que se ve de origen se llama MS2. Es la base en la cual se pueden construir precisamente códigos que permitan que el sistema electrónico avance y que hagan todo un proceso. Eso lo saben regularmente los programadores. Tienen la habilidad los contadores para hacerlo, porque es un trabajo que en Excel, como una herramienta adicional a Windows, a través de Microsoft, se pueden sacar adelante, pero es un esquema muy complejo. Sin embargo, quise pasarles el video para que ubiquemos estas siglas, de dónde provienen. Y pues bien, lo importante de nuestra materia, la empresa ya que decidió llevar una contabilidad electrónica, ya que tiene un sistema XML, ya empieza a desarrollar pagos provisionales o pagos definitivos. Sí, la empresa tiene que pagar o tiene que abonar de manera mensual sobre sus ganancias, reportar los impuestos que le corresponde pagar o hacerlo en su declaración anual. ¿Qué digo con esto? Que van a haber declaraciones parciales y declaraciones generales, que eso es lo que tenemos que reubicar. Y se consideran las primeras como pagos de tipo provisional, y obviamente los últimos tienen que coincidir con la declaración anual. Si yo reporté que gané 100 pesos y voy a depositar en promedio el 34% de esa cantidad de 100 pesos, siempre y cuando no rebase en promedio 400,000 pesos, porque entonces sería el 36%, estoy generando entonces una declaración parcial que va a ir abonando de esos 100 pesos, el 34% que dije, son 34 pesos de ese año fiscal. Podría pagar los 34 cuando yo presente mi declaración anual o en abonos mensuales. Creo que no me hice bolas al explicar esto, pero esa es la idea que podría darles desde la visión de un abogado sin tener la experticia en la contabilidad. Sí es muy importante también que vean ustedes que lo que es la declaración informativa de operaciones de terceros es el reporte que las empresas tienen que presentar cuando retienen IVA. Esto a los prestadores de servicios profesionales, que es lo primero que tenemos que ubicar. ¿Un prestador de un servicio profesional debe de pagar IVA? Sí. El órgano retenedor es la empresa a la que se le está facturando.
Las obligaciones informativas, estas las tenemos que presentar en el mes de febrero. No todas las personas morales o las personas físicas están obligadas a rendirlas, pero ojo, sí es responsabilidad de la persona jurídica hacer retenciones de ISR en el pago de sueldos y salarios a trabajadores. Y ojo, también cuando tú le pagas como empresa a un prestador de un servicio profesional. Ejemplo, esta empresa que estamos constituyendo tiene 10 trabajadores de manera regular. Esos 10 trabajadores lo que van a hacer es devengar su salario. Ellos en suma no ganan más de 400,000 pesos al mes. Perdón, corrijo, al año. El deber mío, de acuerdo a la ley fiscal, es retenerles el 34% de ese salario y enterar a la Secretaría de Hacienda de ese capital. Entregarse. Si el trabajador, corrijo, no está obligado a presentar su declaración anual. Preciso bien la idea. Si yo gano menos de 400,000 pesos al año, es mi patrón el que tiene el deber de enterar o informar al sistema de administración tributaria los impuestos en materia de impuestos sobre la renta que yo generé por ese trabajo. Pero si yo gano más de 400,000 pesos, independientemente de que mi patrón gane o, perdón, reporte esa cantidad, yo también tengo que emitir mi declaración. Si lo hago, estoy en omisión y puede venir una multa o puede venir un requerimiento antes de la multa por parte de la Secretaría. ¿Es obligación de las empresas? Sí lo es. Los avisos de préstamo, cuando los hacen a empresas diferentes, variadas, o bancos, o a particulares, se deben de avisar, se deben de informar, porque constituyen ingresos. Obviamente, esto va radicado a cantidades mayores de 600,000 pesos y se tienen que llenar los formatos que la propia Secretaría te emite para ese tipo de esquemas. Las personas morales con fines no lucrativos. Es más fácil. Tienen que generar su RFC, tienen que obtenerlo y obviamente no tienen permitida la ganancia líquida y pueden hacer actividades variadas como sociedades de inversión, pueden administrar fondos para el retiro, sindicatos, cámaras de comercio e industria, colegios profesionales, los famosos colegios de contadores, abogados, administradores, instituciones de asistencia o beneficencia también, por ejemplo, Asistencia Pública en Puebla o Fundación Mary Jenkins, cualquiera de ellas, asociaciones civiles que no lleven fines de lucro. Ese es el requisito que se debe de reconsiderar. Y pues finalmente el título 3 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta es quien establece quiénes están exentos del pago de impuestos siendo personas no con un fin no lucrativo. Ellas también van a tener la obligación de darse de alta en el RFC. Van a poder expedir comprobantes fiscales digitales, es decir, facturas, pero en las ganancias tienen que colocar 0. Si tú como asociación civil llegas a generar una factura donde muestres que ganaste algo, estás en una discrepancia fiscal y vas a provocar que a esa asociación o fundación o sociedad civil se le audite, porque la ley no le permite hacer prácticas fiscales de ese tipo. Está exenta, pero es revisable su operación. Es recomendable para ellas también que mantengan contabilidad electrónica, que las operaciones que lleven también sean con archivos como los que ya les comenté, y sobre todo, que ellos envíen balanzas de comprobación y catálogos de cuentas a partir del 1 de enero de 2016 a la fecha. Ellos, lo recomendable en este tipo de personas jurídicas es que hagan su declaración anual en ceros,
que no hagan ingresos y que sobre todo lo que lleguen a tener lo facturen, por ejemplo, las donaciones, las lleguen a facturar, pero precisamente como donaciones para ingresar esos recursos y deducir los elementos que tengan ellos que cubrir por compra de materiales, por compra de vehículos o por compra de enseres, incluso de bienes inmuebles, para que su contabilidad salga en ceros. Necesariamente el tributar en lo que es el sistema del SAT en México nos va a marcar el pago de impuestos sobre la renta, qué son los impuestos gravados, qué son los impuestos que tú retienes y sobre todo el pago del IVA con un valor agregado, pero desde un punto de vista directo e indirecto en este tipo de prestaciones. Es importante, y mediante esta lámina se los expreso, que siempre ustedes soliciten, y va como ejemplo, si cualquiera de nosotros llega con esta empresa que estamos creando a darle un servicio profesional como contador, como ingeniero, como arquitecto, y te pide tu recibo de honorarios fiscal y ves que te hace la deducción del impuesto sobre la renta. Ya les dije que estima en aproximado a razón de lo que ganes hasta un 34%, 36% si rebasa 400,000 pesos, pero del IVA también te tiene que retener el 10%. Es decir, ¿cuánto te retiene? 2 montos, pero te tiene que dar precisamente una constancia u hoja de retención, porque ese documento es el que nosotros tiene que funcionar para efectos de que tú puedas justificar a la Secretaría de Hacienda que determinada empresa te retiró o te retuvo ese dinero. Explico. Si yo a la empresa Patitos de Hule S.A.S.B. le di una asesoría legal y en esa asesoría legal yo le cobré 100 pesos, esta empresa me tiene que retener por lo menos el 10%, o sea, 10 pesos de impuesto sobre la renta, y me tiene que retener el 10% del IVA, es decir, 10 pesos más. ¿Cuánto me tiene que pagar? Por esos 100 pesos, 80, y entregarme una hoja que se llama constancia de retención, para que ese documento se lo entregue a mi contador y con ella o con él justifique que por allá la empresa fulana de tal va a hacer el depósito, el pago de ese capital en materia de impuestos. Yo tendría que entregar a Hacienda y SAT la diferencia de impuestos sobre la renta según el monto que yo gane y el 6% de impuesto al valor agregado que la empresa no me retuvo. Entonces, ¿cuánto le debo yo a Hacienda? Yo le debo de IVA 6 pesos de esos 100 pesos. Y de impuesto sobre la renta, como no rebaso el monto, le debo de esos 34 pesos, 24 pesos. ¿Cuánto debo en total? 30 pesos. Hagan cuentas por cada 100 pesos. Son 34% más 16%. 40, 50%. Por cada 100 pesos que yo gane, como prestador de servicios profesionales, tengo una merma de hasta 50 pesos. La mitad. Eso es lo que como prestador de servicios profesionales llegas a vivir. Por eso cuando te dicen, le voy a cobrar, pero más aparte del IVA y más aparte del ISR, no me da recibo fiscal. Yo lo meto a gastos varios, para que ese monto no lo pierda el prestador y no te lo cobre a ti. Yo regularmente como abogado a las empresas les digo, te voy a cobrar 10,000 pesos, pero libres de impuestos. ¿Qué hacen las empresas? Un ajuste. Y en su ajuste, un ejemplo, me dicen, bueno, vamos a cuantificar sobre 15,000 pesos para que queden sus 10,000 pesos de honorarios libres y 5,000 se vayan a impuestos. Esa es una de las buenas sugerencias que se pueden dar. Yo siempre les digo a los contadores, por favor, yo te voy a cobrar tanto, pero tú encárgate de pagar los impuestos. Oiga, abogado, pero es que a ese le toca así. Claro, entonces, ¿cuánto va a ser con impuestos? No, pues con impuestos 15,000 pesos. Perfecto. Entonces, te cobro 15,000.
dame mi hoja de retención y quedo cubierto en esto. Esa es la mejor de las fórmulas que tú puedes llegar a hacer como un prestador de servicios profesionales. ¿Cuándo presentas la declaración? Regularmente los meses y por ley de enero, febrero y marzo del año siguiente al que declaras. ¿Cuándo vence la obligación como empresa? El 31 de marzo de este año. Es decir, el 31 de marzo de cada año. ¿Cómo presentamos la declaración anual como empresa? Una persona jurídica lo puede hacer ingresando a la aplicación de lo que es el Declaranet y de esta manera, bueno, haces en línea, en el programa, en el sistema de ellos, tu declaración, la envías y SAT te genera un acuse de recibido. Ojo, porque si es en ceros, si no hay ningún saldo a tu favor, el proceso termina ahí. Pero si tú pides un saldo a tu favor porque crees que te deben de devolver, entonces la Secretaría hace un ajuste, hace una revisión y verifica si te debe o le debes. ¿Qué es lo que hacemos la gran mayoría? Nos vamos a ceros. Solamente cuando estás muy seguro que la Secretaría te tiene que devolver, que es un proceso muy largo también, presentas de manera acuciosa los datos sobre qué te deben, qué has pagado y cuál es el concepto que te tienen ellos que pagar. Es muy difícil que la Secretaría te haga devoluciones. Necesitaría tu contador estar muy apegado a la situación de verificar que estás arriba y que estás en números negros. Lo más cómodo es presentar la declaración de la empresa en ceros. Eso es lo que yo he visto, aunque hay contadores que son muy acuciosos en este tipo de temas. Si sale un saldo a favor de Hacienda, ahí mismo generas una orden de cobro y puedes hacer una transmisión, una transferencia bancaria electrónica para que de esta manera el pago resulte en favor de la Secretaría. Esto es lo que tengo que comentarles en materia de este tipo de personas jurídicas y su valor en tratándose de impuestos. Es muy complejo, es muy árido, son muchos números y realmente el cómo reflejarlo se da más a través de la práctica que de lo que en una cátedra puedes llegar a generar. Es más, ir a la secretaría y hacer los trámites y las gestiones para que de esa manera aprendas el mecanismo mediante la práctica. Regularmente los despachos contables lo que hacen es pues, precisamente acudir a programas que ya les ayudan en este tipo de esquemas. Cierre de clase, son las 2:40 de la tarde. Eduardo Antonio, ¿qué no le gustó de esta clase? No, sí, estuvo bien, profe. Solo que, bueno, sí, vaya que son muchos temas que se pueden sacar de acá, la verdad. Vaya. Es muy delicado. Es muy delicado Sí. y como experiencia y cierre para ustedes como emprendedores. Para darte de alta como persona jurídica te conviene, pero busca una actividad empresarial que no genere mucho gasto, que no te genere mucho impuesto. ¿Cómo lo haces? Tu contador te tiene que sugerir, de acuerdo al objetivo o al objeto social de tu empresa, qué es lo que vas a hacer. Pero no pongas una actividad, es la sugerencia de un abogado, valga la expresión coloquial, rimbombante, o sea, que se vea así, wow, una mega empresa, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace esto? Que se vea tan elegante. No, porque si tú colocas una prestación o una actividad de tipo fiscal que considere situaciones macro, o sea, actividades mayores, el gasto, el ingreso de dinero que te va a llegar de acuerdo a esa actividad rebasa estándares. Para personas físicas, vuelvo a repetir para que nos quede de experiencia, el tope para que tu patrón cumpla con la obligación de enterar de tus impuestos, impuestos sobre la renta, es a razón de 400,000 pesos. Si rebasa 401,000 pesos, ya tienes la obligación como ciudadano de año con año presentar tu declaración. Para empresas, los montos van sobre 600,000 pesos. Imagínate
Si, por ejemplo, voy a abrir un negocio de computadoras y le pongo que es una empresa macro que tiene gran alcance internacional y etcétera. Y empiezo rentando un local de 5,000 pesos con 3 computadoras y que al mes no rebaso la ganancia de los 3,000 que pago de renta, más 500 que me salen para mí. Al año yo tendría que hacer un cambio de actividad, pero en ese cambio de actividad la Secretaría me va a pedir muchos requisitos. Por eso se solicita siempre que el contador verifique en el estatus de la empresa que empiece con poco para ir subiendo y mantenerse en una escala baja, no en una escala alta, para no tener elementos como son la famosa discrepancia fiscal, hoy día considerada delincuencia organizada. Bien, cierro la clase con esto, les agradezco mucho su asistencia y subo el video de hoy, bueno, ya subí el de ayer, subo el de ayer y el de hoy, dejando una pregunta detonadora para que puedan fijar la idea importante de este tema. Quise sacarlo en una sola sesión porque pasado mañana abordamos ya sociedades mercantiles. Son 6 tipos de sociedades que tenemos que cubrir en la semana propiamente, la semana 2. Entonces mañana avanzo para que tengamos semana 2. Esto es del 12 hasta el 17 de abril, para que podamos en ellas trabajar en un día los avances de lo que es el acta constitutiva, porque es un documento, no se vayan a confiar, es un documento muy largo. Les voy a enviar un ejemplo para que de ese ejemplo lo vayamos construyendo en lo mejor de los posibles a mano, pero con temas muy pequeñitos para que podamos tener el ejemplo a mano, pero tener un ejemplo como es en la vida real. Bueno, si no disponen otra cosa, Dios los bendiga y muy buena tarde a todos. Hasta luego. Igual, profe. Hasta luego, profe.